Hola, hola, estamos en Blessing, que es por tu gracia. Hoy damos la bienvenida a todos los que están viendo este programa. Hoy tenemos un tema muy especial, pero es un tema de interés, sobre todo en esta época, en el mes que estamos en el mes de octubre. Pero antes de empezar, yo quiero presentar a mis invitados. Como se están dando cuenta, tenemos unos invitados muy especiales. Hoy tenemos esta hermosa parejita. Para los que nos están viendo y no saben de dónde estamos transmitiendo desde Acacias Meta. Entonces yo quiero presentar a esta parejita de reino, una parejita de mucha bendición, una parejita que trabaja en un ministerio, que están creciendo y están trabajando con nosotros en la iglesia Liberando Naciones de Acacias Meta. Hoy vamos a tratar de invitarlos a ustedes aquí a nuestra mesa a poder compartir este tema. Y bueno, queremos que ustedes saluden a la audiencia, que los conozcan. Muy buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Snyder Aparicio, como ha dicho la pastora Malady. Pertenecemos a la Iglesia Liberando Naciones junto con mi esposa, en el cual estamos en un ministerio muy bonito y pues le damos gracias a Dios por habernos invitado a esta hermosa mesa. Muy buenas tardes, mi nombre es Ana Peña, pertenezco al grupo de oradores de aquí de Acacias Meta, ¿sí? Muy feliz por ser invitada, le doy gracias a mi pastora Malady y a mi pastor Freddy por la invitación y un tema muy interesante que vamos a tratar hoy. Muchas gracias. Así es. Y bueno, como ya pudieron darse cuenta, también está aquí con nosotros mi pastor preferido, que es el pastor Freddy Calderón. Y bueno, para los que no lo conocen, mi esposito. Entonces los digo con ustedes para que los saluden esta hermosa tarde de bendición. Hola, buenas tardes, Dios les bendiga. Bueno, para mí es una gran bendición estar aquí en Blessing, porque sabemos que es un formato que Dios tiene preparado para glorificarse, para Él hablar de lo que nos interesa a los que somos su pueblo. Entonces es un formato bien bonito. Estoy muy contento que me hayas invitado y bueno, vamos a hablar de lo que nos compete a nosotros, de los negocios de papá. Vamos a hablar de todo lo que es del reino. Bueno, y sin más preámbulos, vamos a entrar en materia. El tema que vamos a hablar hoy es la reforma protestante. La reforma protestante. Pero yo quiero que, no sé, tal vez muchos conocen muy bien este tema. Y ya que usted lo conoce, también puede ir dejando ahí sus comentarios para que los que vayan leyendo aprendan sobre este tema. Pero los que no, vamos a hablar un poquito, vamos a empezar hablando qué era lo que estaba pasando con la reforma. ¿Dónde nace la reforma? Vamos a estar hablando de algunos temas, como quiénes fueron los reformadores, ¿cómo surgió la reforma? ¿Qué hizo posible la reforma? ¿Por qué en el mes de octubre celebramos la reforma? Vamos a hablar de qué pilares mantienen viva la reforma y qué impacto tuvo en la iglesia, en la sociedad y en la política. Entonces, cuando hablamos de reforma, estamos hablando de algunas cosas de interés para la iglesia. No solo la iglesia cristiana, la iglesia evangélica, la iglesia católica, la iglesia en general, pero también para las leyes políticas. Entonces, vamos a ver cómo nos afecta. Todo parte de que, como todos sabemos, la Biblia ha sido por años perseguida y tal vez quiso ser destruida. ¿A raíz de qué? A raíz de muchas cosas que impedían la cultura, a nivel cultural, de que la gente fuera como instruida y querían como tapar eso. Entonces, ¿eso qué hizo? Que quisieran destruir todo esto y empezaron a engañar con mentiras y con falsedades a la iglesia como tal. Que no conocieran la verdad. Que no conocieran la verdad. Entonces, para entender esto, tenemos que ir un poquito desde donde empezó toda la historia. ¿Qué pasaba con nuestro Señor Jesucristo? Él vino y dejó un equipo de gente trabajando, así como estamos nosotros aquí hoy en día trabajando. Pero ¿qué pasa? Al pasar los años se empieza a levantar nuevamente la iglesia romana con hechos, con poder, con dinero y con ideales y pensamientos que quieren apagar todo aquello que se empezó a crear. Más o menos en los primeros 400 años después de que el Señor
vino acá a la tierra, empieza un conflicto espiritual, y empieza la decadencia de lo que es todo lo que viene de la iglesia como tal. ¿Listo? Pero siempre, digamos lo que nosotros le decimos hoy por la misericordia de Dios, nacía como un nuevo aire para poder empezar de nuevo. Pero ¿qué es lo que empieza a pasar? La historia de la humanidad nos cuenta que empiezan a haber creencias, pensamientos, ideas, poderes que nuevamente resurgen. Entonces podemos hablar que más o menos en el año 325, el emperador romano Constantino, él quiso hacer como un arreglo, por no llamarlo reforma, porque en esa época no se llamó reforma, y quiso quitar algunas cosas que estaban molestando e incomodando con la iglesia, incluir otras, pero todo a su beneficio político y a su beneficio económico. Totalmente. Total que cuando vemos muchos cambios, y es más, hoy en día hay muchos que remontan la iglesia cristiana al emperador Constantino, pero hay muchos errores también doctrinales, entonces no nos podemos quedar ahí. Posterior a eso ya viene el año más o menos 1000, que viene la globalización, que viene todo lo que empieza un comercio de religión. Y entonces vuelven y nacen unas nuevas religiones, pero no la religión verdadera. Y al no estar la religión verdadera, siguen esas luchas por la corrupción. Y llegamos al año 1500 más o menos, que es lo que nos compete a nosotros, y es cuando se instituye a través ya de unas peleas y unos poderes, que se levante un hombre en la iglesia romana y quiere ser el sucesor casi de Jesucristo como imagen para la iglesia. Entonces, ¿quién es? El Papa. Y entonces la iglesia coloca al Papa como imagen para dictar ¿qué? Normas, edictos, doctrinas, y empiezan a haber una serie de doctrinas, nuevamente lo repito, que hace que se empiecen a crear falsedades en la religión como tal. Y empieza acá a venir más o menos hacia 1530 un desacuerdo, una inconformidad con lo que se estaba viviendo, y viene y nace la reforma. Pero la reforma no nació solo ahí, ya habían habido hombres que siempre se habían levantado a través de los años a querer tumbar ese imperio. Entonces vamos a hablar acá un poco, y ya llegando aquí a lo de la reforma, yo quiero que hablemos un poquito de los reformadores, cómo surgen, por qué surgen esos reformadores, y que podamos entender con base a quién se levanta un reformador, con base a qué y con qué propósito. Ok, bueno, con respecto a la reforma, tú mencionaste algo que es muy importante. Fue todo el proceso que tuvo que vivir la iglesia después de la muerte del Señor Jesucristo, pasando por Constantino, que fue una persona que a través de su poder manipuló muchas de las cosas que habían quedado de la iglesia primitiva, y cambió muchas cosas e instauró muchas cosas. Pero todo ese periodo, estamos hablando hasta 1500, fue un periodo muy negro de la iglesia, un tiempo de oscuridad de la iglesia. Fueron las cruzadas, fue la Inquisición, fue matar en nombre de Dios a cantidad de gentes, acabar una cantidad de gentes, y todo eso bajo el gobierno eclesial de Roma. Ellos eran los que tenían realmente el poder, Roma. Pero ¿qué pasó? Dentro de ellos mismos, un fraile agustino alemán llamado Martín Lutero, en él hubo algo en su corazón, y yo digo que es el Espíritu Santo el que hizo la obra en él, porque este hombre empezó, era un hombre muy estudiado, era teólogo, era profesor de universidad, era doctor en teología, y este hombre empezó a despertarse. Él tenía una lucha muy fuerte, y era la salvación. Él buscaba entender el tema de la salvación, pero cuando él veía todo lo que pasaba alrededor de él, y él tuvo la oportunidad de viajar y se dio cuenta que lo que estaba pasando era totalmente contrario a lo que había en la palabra. Estamos hablando del control político y social manipulado por la iglesia de Roma. ¿Qué pasaba? Habían indulgencias, había paganismo, y todo esto a él lo confrontó. Y él fue un valiente, y en 1517, a causa de todo esto y el inconformismo de todo lo que estaba pasando,
él postuló 95 tesis en la Catedral de Wittenberg. ¿Qué pasó con esto? Él puso esas 95 tesis y dijo el inconformismo que había con lo que estaba haciendo el gobierno de Roma. Estamos hablando del papado. Entonces él fue muy claro, él fue muy explícito. Eso le trajo cantidad de problemas. Pero estamos hablando que también este proceso no fue solo de Martín Lutero. Estamos hablando que fue casi 200 años que este proceso, pues claro, el precursor fue Martín Lutero, pero a través de 200 años empezó este movimiento a permear todo el mundo, a llegar también a Estados Unidos. ¿Qué es lo más importante de todo esto? Que nosotros vamos y conocemos personas que vinieron a aportar desde distintos puntos del planeta. Martín Lutero estaba en Alemania. Estamos hablando que cuando eso era la iglesia romano-germánica de Roma y Alemania, pero él salió de ahí como un agustino y él empezó a establecer ese punto de vista. Y empezaron a ver, ya habían inconformismos en otras partes del mundo, pero él fue el que tomó la decisión. Y lo que más le dolía a Roma era que era uno de ellos mismos. Martín Lutero, ¿cuál era el interés? Martín Lutero era cambiar lo que la iglesia estaba haciendo mal, pero no se lo permitieron. A causa de toda esta reforma, estamos hablando que cuando Martín Lutero en 1517, porque tenemos asociado a Martín Lutero con Juan Calvino, pero no fue tan de la misma época, porque cuando Martín Lutero hizo todo esto, Juan Calvino tenía 8 añitos. O sea, estamos diciendo que mientras él estaba pegando las 95 tesis, le estaba cumpliendo 8 años, Juan Calvino. Bueno, sabemos que muchos hubieron precursores que estuvieron ahí. También podemos nombrar a Juan Wycliffe, que él fue uno de los precursores que quiso apoyar la traducción de la Biblia en Inglaterra, pero no lo logró. Entonces, ellos ¿qué hacían? Estos hombres de Dios, de alguna manera, lo que eran influenciar a otra persona. Tal vez hoy en la época moderna decimos, ¿quién es influencer? Los influencers, ¿dónde están? ¿No? Entonces uno cree que en las redes sociales somos influencers, pero realmente... Que son nuevas, cuando eso también las habían. Pero realmente de eso se trataba, de que si alguna persona conocía realmente la verdad, quería influenciar a otro y ahí seguían. Después de eso vino Juan Hus y ellos ¿qué hicieron? Influenciaron tanto para poder lograr la reforma que no lo lograron. Él murió quemado también. Y luego de esto ya es la historia que tú nos cuentas de Martín Lutero. Simultáneamente él influencia de alguna manera a los que están a su alrededor, a Juan Calvino, y vamos a empezar a ver otros que yo quiero que dejemos como un poquito en la mesa. ¿Cuántos fueron los reformadores importantes? Sí. Importantes porque sabemos que hay muchos y que se movían muchos paralelamente, pero ¿cuántos sí podrían ser los? Yo realmente, hay muchas personas que influenciaron en esta reforma, pero yo quiero basarme en 3. Un alemán, que fue Martín Lutero, un francés, que fue Juan Calvino, y un suizo, que fue Zwinglio. Él fue una persona muy influyente, porque a causa de estas 3 personas que estamos hablando de que ellos fueron los que establecieron las doctrinas que hasta hoy hay. Así es. Las doctrinas de la iglesia. Estamos hablando que lo que ellos transformaron fue lo doctrinal de la iglesia. Pero aparte de todo esto, y un gran mérito para Martín Lutero, fue que él como era doctor en teología, él se esforzó en que pudiera compararse con la verdad. Y la verdad era la palabra. Entonces él tradujo la Biblia del Antiguo Testamento del arameo y del hebreo, y el Nuevo Testamento del griego lo tradujo al alemán. Y luego, bueno, él murió y luego ya vinieron, Reina Valera, vinieron en 1564, si no estoy mal. Ellos vinieron y tomaron eso y lo tradujeron ya a otros idiomas. Entonces eso fue importantísimo porque lo que ellos estaban estableciendo doctrinalmente, basados en la palabra, ya había un soporte, que era la palabra para que todos la pudiéramos entender. Que eso fue algo de lo que la iglesia usó
para poder establecer sus normas como quiso, que nadie podía interpretar la Biblia, porque estaba precisamente en arameo, en hebreo y en griego. Entonces yo creo que este señor Zwinglio fue una persona muy importante. Él era un teólogo muy importante. Él tenía una gran diferencia con respecto a lo que era Martín Lutero. Eran contemporáneos, pero él vino a ser más conservador. Él era un poco más conservador. Martín Lutero tenía una personalidad muy chévere. No sé si ustedes vieron la película, me contaban de la película. Ahí se trata de transcribir un poco de lo que es Martín Lutero. Los que no la han visto les recomiendo. Hay unas películas muy buenas sobre Martín Lutero. Pero yo estuve leyendo la biografía de la traducción alemana y era una persona muy, muy carismática. Era una persona muy jovial, era bonachón, transmitía un carisma muy bonito. Y eso fue parte eso fue parte de lo que Dios usó en él para que la misma doctrina se viva lo que vivimos hoy. Tú contabas algo respecto a la alabanza y la influencia que tuvo Martín Lutero en la alabanza. Eso era porque él disfrutaba también esa parte de la alabanza. Dentro de las 95 tesis hay muchas cosas que él marca. También se marca por su estudio, por su cultura, por su personalidad, por sus pensamientos. Y yo quiero que miremos un poco ahí en qué se basó lo que conocemos como los pilares de la Reforma con Martín Lutero. ¿En qué se basaron? Porque, digamos, hoy por hoy la Iglesia en general conocemos muchas cosas del cristianismo, pero nos remontamos tal vez a la Biblia como tal y nos saltamos un capítulo de la realidad en la que vivimos, y es bueno conocerlo, es bueno conocer de dónde viene nuestra historia. Entonces, ¿qué podemos contar o qué podemos aprender de los pilares, de los fundamentos, como los que se basó la doctrina y lo que sustenta la Reforma de Martín Lutero? Bueno, hay 5 principales pilares que también se definen como solaz, que significa solamente. Los 5 pilares que gracias a Dios nos regaló Martín Lutero son los fundamentales para que entendamos muy bien sobre la palabra de Dios. En uno de esos está sola la escritura. Sola significa solamente, basado en la escritura. Ahí es donde vamos a estudiar la escritura nosotros como hijos de Dios y vemos que realmente lo que nos dejó la palabra, no que de pronto otras personas lleguen y nos digan, no, es que hay que hacer eso porque la palabra lo dice. Pero gracias a Martín Lutero se tradujo la palabra de Dios y podemos leerla. Claro. Podemos leerla y también y es muy fácil porque dice que el Señor la hizo para sus hijos y por medio del Espíritu Santo nos da el conocimiento para poderla leer. Esa es la primera. La segunda, solo fide, que significa solamente por la fe. ¿Sí? Solamente por la fe Dios salva, Dios nos salva. ¿Sí? Hay muchas, las creencias que utilizaban anteriormente era que sí, éramos pecadores y ahí quedamos. Pero la fe es la que hace que creamos en el Señor Jesucristo, en la obra que hizo en la cruz. ¿Sí? La tercera, solo gracia, o sea, solo por la gracia del Señor. Es que el Señor nos dio ese regalo inmerecido. Él ya pagó en la cruz y nos dio ese regalo inmerecido por la salvación de nuestros pecados. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Anteriormente se jugaban con esa parte. Como no conocíamos de la palabra, entonces que éramos los pecadores y solamente si nosotros hacíamos obras, y por hacer obra Dios nos perdonaba, pero es que Dios por la gracia nos dio el perdón de los pecados. La cuarta, solo a través de Cristo. Y esa es una de las partes, pastora, que la verdad uno en este momento, le da uno gracias a Dios por Martín Lutero, porque el Espíritu Santo estuvo ahí, Él hizo esa obra en ese tiempo, y gracias, se marcó la historia en nuestras vidas, porque solo a través de Cristo. No, ahí donde fundamentaron cosas que por medio de tal persona el Señor los va a escuchar. No, en la palabra de Dios dice que solo por medio de su Hijo, porque Él es mediador entre los pecadores y Dios. Sí, solamente por Él vamos a Dios. ¿Sí? Y aún eso elimina también el espacio que hay como para darle cabida a la idolatría, ¿verdad? Porque muchas personas actualmente
no entendieron esto, y eso ha pasado con la iglesia realmente, que lo que tú dices, solo fue por Cristo, o sea, no hay otro camino, el camino es Jesucristo, pero muchas de las cosas que se instituyeron en ese tiempo en la iglesia era que los santos hacían parte de la obra, aún el Papa hacía parte de la obra, eso en la palabra en ninguna parte lo dice, por eso fue muy importante esas 5 solas que Martín Lutero estableció, porque esos fueron los principios después de todo ese estudio y de sacar entre la verdad y la mentira, decir no, estos son los 5 principios y estos 5 principios los que tenemos que creer. Y el quinto y último, solo debo gloria, que significa la gloria solo es para Dios. Y muchas personas, y eso hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado porque la palabra de Dios es guiada por el Espíritu Santo. Y todos los dones que nos dé el Señor es para la gloria del Señor. No podemos decir es que es por tal persona. Entonces la idolatría es tan tremenda y eso se sigue viendo, ¿no? Que le pone la fe la ponen en alguna persona que porque está sanando, ¿sí? Y hay que tener muy en cuenta si es por parte de nuestro Señor, ¿sí? Por parte de Dios. Entonces, para nosotros los cristianos que creemos que el Señor fue a la cruz por perdón de nuestros pecados, la gloria solamente es para Dios, que dio a su único Hijo para la salvación. Amén, Amén. así es. Qué buenos principios, ¿no? Sí, entonces Eso es yo lo que creo somos que hoy. recopilemos para que los Ok. memoricemos, para que no se nos olviden nunca, porque a veces creemos que esos son temas solamente de la reforma y que son temas por allá de la historia, pero no, ese es nuestro fundamento cristiano. Y nosotros como cristianos, como creyentes, lo conocemos como las 5 solas. Entonces recuérdalo muy bien ustedes. Número 1, solo la escritura. Cuando decimos que solo la escritura, como ya lo dijo Anita, y como lo aclaraba el pastor Freddy, es primero lo que esté. Recuerden que la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Entonces, cuando nos basamos en la escritura, no en tradición, no en nombres, y en aquella época y en la actualidad, ustedes podrán ver que hay todavía gente que hace escritos y hace cosas, libros, y nos quieren enseñar eso. Pero gracias a un hombre como Martín Lutero, que permitió que ya la Biblia hoy esté en todos los idiomas, él fue el que abrió el camino y hoy todos tenemos acceso, mire, todos, usted debe tener su Biblia ahí, todos tenemos nuestra Biblia, ya no nos pueden decir que no es, que no creamos en la escritura, hoy la creemos y que primero eso está por encima de lo que no. Amén. Número 2, solo la fe. No es por obra, no es por bautismo, no es por sacramentos, no es por nada de lo que han instituido toda la iglesia a través de los años. No, señores, es por la fe, por la salvación. Y yo quiero que vayamos a leer un versículo, Efesios 2, tranquilos, yo se los leo acá, del 8 al 9 dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Pues ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros siempre. Amén. La Biblia nos está diciendo que no es por obras, es por la fe que tenemos que Él nos salvó, porque la fe es un don de Dios. Perdón, pastora, en ese tiempo se acuerdan que en lo que hemos leído y en lo que hemos visto se compraba la salvación, ¿verdad? Claro. Sí, señor. Había el ejemplo de que no, un tío que era borrachito, entonces tengo dinero y compro la salvación, pago monedas de plata, de oro, y con eso compro la salvación de ellos. Imagínense cómo nos tenían embolatada la verdad, Tremendo. porque ellos tenían la verdad, Claro, y nos la embolataron, porque y no, bendito sea Dios porque que no nos dejaban sabemos. leer la palabra. No nos daban la oportunidad, No nos daban la porque no estaban oportunidad. en el idioma. Miren que yo les enseño mucho a mis estudiantes, ya que ellos ya pasaron por el discipulado que nosotros damos, y siempre les he dicho, tienen que leerlo a la luz de la palabra, y eso es algo que queremos que lo tengan claro, porque no podemos vivir como en la época antigua, que la gente tiene la Biblia pero no la lee y no sabía la verdad. Miren lo que dice Romanos 1:17. Esta es buena noticia, nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra de principio a fin por medio de la fe. ¿Sí? Amén. Como dicen las escrituras,
Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene la vida. En esto fue que se basó la fe. En eso fue que se basó la fe. Acá no estamos hablando de la fe que no ve, de lo que no vemos, no. Estamos hablando de la base y del principio fundamental de la sola como ellos lo pensaron en su momento en el tema doctrinal. La tercera, solo la gracia. Entonces hablábamos de la salvación que era que no hubieran méritos de nadie, sino el único mérito era que por la gracia que Dios nos daba, no somos merecedores de nada, solamente Él lo quiso hacer por amor, porque Él no lo dio y fue suficiente por la gracia de Dios. Y a mí me gusta este ejemplo, de una escala del 1 al 100, nosotros ya tenemos el 60 ganado, porque es por gracia. Ya el resto, el otro 40 nos corresponde a nosotros. Trabajar y cuidar. Pero ya lo ganamos por gracia. Entonces ellos creían que era por mérito. La cuarta, solo Cristo. Y me gusta, yo quiero leer aquí un versículo. Yo solo me detuve para añadir un poquito, porque me gustó dos versículos. Dice Juan 14:6. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por Él. Él es el único mediador, o sea, nadie. O sea, ¿por qué quería aclarar lo de los versículos? Porque muchas veces dicen, los que no conocen mucho de este tema dicen, pero eso sí es de la palabra, o eso es de un reformador simplemente, o eso es una clase de qué. No, estamos hablándolo a la luz de la palabra para que usted tenga claro de dónde somos nosotros, qué ha pasado a través un poco de esta historia de la humanidad. Y el último, que todo era para la gracia de Dios. Quiero terminar con este, que me gustó mucho. Usted puede leer todo Efesios 1, y Efesios 1 habla de que toda la gloria sea para Él. Entonces hay una parte donde dice, Dios hizo todo para que nosotros le diéramos toda la gloria y toda la alabanza. Amén. ¿Listo? En Isaías 43:7 dice que Él hizo todo para la gloria de Él. Todo. Él hizo el cielo, hizo la tierra, todo para la gloria de Él. Y en Romanos 11:35-36 dice lo siguiente: pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Amén. Entonces, si nos preguntan hoy, ¿amamos esto? Claro que lo amamos. Tenemos que saber de dónde venimos de todo esto. Y gracias a estos reformadores, a estos hombres preciosos que se detuvieron a ver cada cosa a la luz de la palabra y que permitieron que nosotros hoy podamos hablar libremente de esto y por esta red. Amén. Mira que yo creo que algo que fue muy importante es que Dios también juntó a las personas adecuadas, porque todos ellos tenían algo y tenían un celo santo por hacer lo correcto, basado en la palabra. Estamos hablando, no fueron personas, muchas personas yo me imagino que se levantaron en este momento y quisieron buscar beneficio, pero realmente los que pasaron a la historia, Martín Lutero, Juan Calvino, Zwingli, ellos fueron personas que influyeron a causa de su radicalidad con Dios, a causa de tomar la palabra como su único instrumento de comunicación de Dios con ellos. Entonces yo creo que eso fue lo que hizo que sea tan fidedigno lo que tenemos hoy, la traducción y la doctrina. Muchas veces como iglesia nosotros nos dividimos a causa de las doctrinas, pero mire, actualmente está la doctrina de Calvino, todavía está vigente. Todas las doctrinas, los luteranos están vigentes y claro, hay unos que celebran Navidad, otros que no celebran la Navidad, pero no nos tenemos que detener en eso. Todos estamos con los principios básicos, estamos de acuerdo. De pronto no estamos de acuerdo unos con una falda larga, uno con un pantalón, pero eso no nos divide. A nosotros lo que nos une son los principios básicos. Lo que nos tiene que dividir es el pecado, pero acá no estamos hablando de pecado. Por eso es que se pueden identificar las doctrinas que son sanas, porque también en todo esto es donde se permite un espacio para que nazcan las sectas. Y tal vez cuando hablamos de esto me gusta porque hablamos de que no nos pueden dividir pensamientos. No me puede dividir lo que no me gusta de otra persona o lo que yo no estoy de acuerdo o lo que no me han enseñado, porque acordémonos que todo también era cultural, ¿no? Sí, o sea, muchas cosas son culturales.
Entonces, de acuerdo a eso venían sus pensamientos y de acuerdo a eso, con sus estudios, pues había una postura, pero lo que no nos puede dividir es la fe. Entonces, en este mes de octubre nos tenemos que unir más y así trabajar los próximos 12 meses hasta el otro año, volver y celebrar esto. Pero yo quiero que enfaticemos en algo, porque Snyder está muy calladito, está muy calladito, ahí está esperando para hablarse. Para los que no lo conocen, momento. Él es un gran amigo, un gran compañero de la fe, una persona que aporta mucho en este tiempo, y yo quiero presentarlo hoy de verdad como él lo merece, porque quiero que lo conozcan, porque sé que vamos a volver a tener este espacio y quiero que él nos cuente un poco, tratando todo este tema antes de entrar en materia. Yo quiero que nos cuentes qué experiencia tuviste cuando te identificaste con todo este tema de la reforma. Pastora Maletti, pues la verdad tremendo, porque muchas veces desconocemos realmente el trasfondo de todo lo que tuvo que suceder para nosotros poder tener este hermoso libro en nuestras manos, que es la palabra de Dios, la Biblia. Nosotros, bueno, en el caso mío yo decía, bueno, la Biblia viene desde la época de los apóstoles, cuando Jesucristo y todo, y muy bonito, pero cuando me hablan que de la Reforma, que Lutero, que fue un monje que se rebeló a la Iglesia Católica porque vio muchas cosas que estaban sucediendo, que se estaban practicando, que realmente no estaban de acuerdo a lo que él estaba estudiando, porque ya recordemos que él era un teólogo, ¿no? Estudiaba teología y para eso enseñaba. Entonces, tremendo ver todo lo que el proceso que le tocó pasar a este monje para poder demostrar de que no era la manera correcta lo que se estaba llevando el Evangelio de Cristo. Y eso a mí me impactó bastante, ver realmente el trasfondo de todo esto, y que de una u otra manera no lo quiso hacer para dividir la iglesia, no lo quiso fue para que la iglesia realmente hiciera las cosas de la manera correcta. Quiso tratar de ayudar a la iglesia católica, pero no le aceptaron. Pero realmente no. Entonces vino una división desafortunadamente, en la cual pues pasaron cosas tremendas, como muerte de muchas personas que quisieron hacer las cosas como vieron realmente enfocadas en Lutero, y otros realmente se volvieron fue como revolucionarios en violencia, en violentos. Es que detrás de cada reforma de cualquier cosa, y voy a hacer un paréntesis ahí, ¿no? Recordemos que si ahorita quisiera haber un cambio a nivel político-social, que quiere haber una reforma, pero siempre hay personas que quieren hacer una revolución, que aprovechan ese espacio para traer una revolución. Entonces también es importante que entendamos un poco el término reforma y el término revolución. Entonces, pues la verdad esa parte me impresionó mucho, y lo que decía mi pastor Freddy hace rato, de que tenía que pagar unas indulgencias para sacar a personas de purgatorio, y dependiendo si era el papá, un sobrino, un familiar, daban cierta cantidad de dinero y tenían luego que coger una hoja y hacer unas oraciones y subir de rodillas hasta ¿cómo decirlo? Como un... Bogotá, Monserrate, ¿no? Eso, algo así, exactamente. Y por eso, entonces, cuando Lutero le tocó, pues él lo hizo, una vez lo hizo, pero él se sentía indigno de pero ¿esto qué está sucediendo? Entonces, inclusive vi la película, la verdad, y eso como que lo mete uno más en trasfondo. Mucho, sí, bueno. Lo pone uno en una realidad que uno cree que no le compete. Sí, la realidad es eso. Y pues eso me impactó bastante, y bien, me parece muy bonito realmente ver de dónde venimos nosotros y el por qué. O sea, pues Cristo, ¿no? Es el centro, pero pues... Entonces, basado en eso, yo quiero que de pronto le ampliemos un poco qué ha pasado con el impacto que tuvo la reforma, porque realmente primero nos impacta como individuos. Realmente esto es un tema que muchos no lo conocen. Yo sé que hay mucha gente que lo puede estar viendo y que tiene muy claros sus conceptos y puede tener mucho más conocimiento, pero yo quiero que usted también entienda que hay mucha gente que no conoce estos temas, que nunca los ha escuchado, que no sabe si pertenecen a nuestra iglesia actual o a qué corresponden estos temas. Y vamos a ver ahorita qué impacto ha tenido en la sociedad. Si realmente la reforma ha impactado la sociedad, si impacta la política, si impacta lo económico, porque no es solamente religión, no crea que te estamos hablando de una religión. Entonces miremos en qué ha impactado. Es un contexto social. Es un contexto. Eso cambió la humanidad. La humanidad. No solo fue que la iglesia, eso cambió la humanidad totalmente. Y todo su entorno.
En las 95 tesis que Lutero expuso, ¿no? Ya sabemos que él las clavó en la puerta de una iglesia, ¿sí? Como en forma de manifestación para que la gente se enterara realmente de por qué no estaba de acuerdo con ciertas cosas que se estaban practicando en ese momento en la Iglesia Católica. Entonces, de las 95 tesis, hay 5 muy importantes, que es la religión católica, precisamente esa. En ese momento recordemos que cuando Lutero estaba tratando de exponer su posición, aparece León X, que es el papa que se postuló, digamos, ¿sí? Que vino a ser el papa en esa época, y pues él vino a tratar de recoger unos recursos para hacer gustos y lujos, y teniendo en cuenta que había una guerra que en ese momento estaba sucediendo. Entonces él necesitaba buscar recursos, bastantes recursos para poder financiar eso, ¿sí? Tanto sus cosas como eso. Entonces él lo que hace es subir el ánimo a la gente para las indulgencias. Entonces impulsa más eso, y Lutero se indigna de eso, la verdad. Entonces él pone la Usaban como motivadores, ¿no? Exactamente, motivadores. Como vendedores de eso, sí, ¿no? o sea, era un documento el cual era sellado y cerrado, y sellado por el Papa, y el que lo comprara, o sea, ya tenía la salvación, o sea, venga por la salvación de su hija. Acciones en el cielo. En el cielo, exactamente. Entonces, o sea, entra aquí mucho lo que es económico, ¿no? Y la manipulación, ¿verdad? Sí, la manipulación. El negocio, el interés de la iglesia, porque realmente el que se descubriera la verdad de todo esto iba a acarrear un gran hueco financiero, como lo podríamos llamar hoy en la actualidad, y no les convenía. Pero claro, muy valiente, muy valiente. Yo creo que estas personas, saber que usted se está enfrentando, es que no hay poder más grande que enfrentarse usted por decir, a Roma. tremendo. O sea, es tremendo. Es un hombre, personas muy valientes, porque uno se da cuenta que Dios también permitió que alrededor de Martín Lutero hubieran príncipes, hubieran profesores, hubieran personas estratégicas que lo apoyaron a él. Sí, señor. Y teniendo en cuenta que Martín Lutero, cuando se enfrenta al Papa y coloca su posición de no estar de acuerdo con eso, en esa tesis, se dice que en ese momento él no se imaginaba el impacto tan grande que iba a tener eso, que él estaba exponiendo, y cuando ya se dio cuenta, prácticamente estaba diciendo que el Papa estaba siendo un hereje, estaba cometiendo ¿cómo se dice? Se está colocando como el tema del anticristo, algo así. Okay. Porque él estaba diciendo, no, usted siendo el enviado de Dios, pero está haciendo las cosas mal, no es como usted las está haciendo. Fue tremendo. Ya después, cuando cayó en cuenta Lutero, pues realmente ya tenía que seguir adelante con lo que él estaba exponiendo, porque realmente, como decía mi esposa y el pastor Freddy hace rato, el Espíritu Santo fue el que le reveló eso realmente. Y pues él tenía también la oportunidad de poder tener las escrituras en sus manos, y él se dio cuenta que tenía cómo sustentar lo que él estaba dando. Realmente él no lo hizo por emociones ni nada. Pero ni por era doctor en la palabra. Eso, exactamente. Doctor en la palabra. Y otra tesis muy importante es la parte moral, que en eso inclusive ya se ha tocado la mesa, el tema, porque es tener en cuenta que la salvación no era por obras, sino realmente por la fe, ¿sí? Por la fe. Porque en ese entonces se creía que el que tuviera obras, ese ya tenía ganado el cielo. O sea, mejor dicho, va caminito al cielo, va en un ascensor, no tiene problemas. Pero realmente Lutero demostró en esa tesis de que no era así, que era por la fe. Entonces eso también marcó un paréntesis ahí grandísimo. O sea, como dijo mi pastor, un hueco bastante amplio, porque era todo lo contrario a lo que siempre se había enseñado o se les había querido enseñar, porque realmente no era lo que estaba escrito en la palabra. Iban a perder el control. Exactamente. Y el poder, ¿no? Porque se perdía y con eso mucho poder, aún de las personas, el control que se tenía sobre ellos. Otra tesis importante ahí, y es la tercera, que podemos ver, es la parte de la economía. ¿Y por qué la economía? Porque realmente se tenía entendido que el trabajo era una maldición. Entonces no se podía trabajar porque trabajar era una maldición. Pero aún así sí pedían las indulgencias, el dinero para la indulgencia. Entonces no daba una cosa con la otra. Pero entonces Lutero demuestra que realmente, después de que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, él demostró de que el trabajo era una bendición. Porque nosotros, un ejemplo muy, muy grande hoy en día, nosotros como esposos, la cabeza principal de un hogar, ¿cierto? El sacerdote,
dice la palabra que debemos de ser proveedores para nuestra casa. Entonces, si el trabajo era una maldición, ¿cómo vamos a ser proveedores para nuestra casa? O sea, no concuerda una cosa con la otra. Entonces, ahí nos damos de cuenta la importancia de que el pueblo entendió de que no era una maldición, sino una bendición. El trabajar, el proveer, el obtener. Inclusive, se entiende de que en Alemania e Inglaterra fueron uno de los países donde se empezó a desarrollar el tema económico y el tema del capitalismo, ¿sí? Que trabajando se consigue un capital y inclusive eso llegó a Norteamérica, a Estados Unidos, y eso se llevó a cabo en todo este continente. El origen del capitalismo realmente viene de allá. Sí, de ahí viene si nos podemos Y dar de esa cuenta. época. Sí, otro punto muy importante, otra tesis muy importante que es la cuarta, es la imprenta. Recordemos que sin eso hubiera sido, pues no sé, digo que imposible, pero hubiera sido más difícil que nosotros hoy en día tuviéramos, vuelvo y digo, este libro en nuestras manos. ¿Por qué? Cuando recordemos que Lutero clavó se dice que Lutero clavó las 95 tesis en la iglesia, en la puerta de la iglesia, vino un hombre y leyó lo que había escrito Lutero. Y realmente esa persona, como dice mi pastor, son personas que Dios puso en el momento exacto. En ese momento estaba saliendo el invento de la imprenta. Entonces lo que hizo fue multiplicar eso y se dice que en tan solo unos meses en toda Europa ya estaba la tesis de Lutero en las manos. A causa de esto fue que se creó la imprenta, ¿verdad? Sí, señor. La imprenta se creó. Gutenberg sí. creó la imprenta a causa de la necesidad de multiplicar la Biblia y todo este movimiento que estaba surgiendo. Precioso. Es más, volviendo al tema de la película, yo miraba en esa escena que a Lutero, cuando lo llaman al frente del concilio, porque estaban sacando un libro, esas tesis, para que él se retractara, lo llevaron allá y inclusive el maestro él fue a acompañarlo. Y él llega ahí y cuando le dicen que si él era el ponente de esas tesis, él quedó sorprendido de ver todos esos libros en la mesa, porque realmente él no fue el que los hizo, o sea, ese no fue el fin. Pero los multiplicó. Exactamente, pero tengamos en cuenta que si no hubiera sido así, de pronto había pasado como un hecho histórico, pero no tan trascendente como realmente fue. Sí, como lo que fue hoy y fue hoy en día, gracias a Dios, sí, que no se hubiera podido multiplicar tan fácilmente. Otro punto muy importante, ya es el último, es la política. Lo que hablábamos anteriormente, personas se guiaron con Lutero de la manera, la visión que Lutero tenía y otros en la parte ya como violenta, vamos en contra de la Iglesia Católica. En este caso, los príncipes de Alemania vieron la oportunidad de que a través de las tesis de Lutero poder salir digamos de la opresión, sino del gobierno romano, ¿sí? Poder ellos salir de ahí, independizarse, aprovechándolo. Entonces se unieron los príncipes y firmaron una carta, que realmente esa carta fue enviada a Roma, y ahí es donde se habla de la reforma. La reforma realmente fue firmada por esos príncipes y aprovechaban ese auge de lo que Lutero estaba, para que les permitieran llevar el evangelio como Lutero lo estaba explicando en ese momento con las tesis, y no como venían haciéndolo, pero ellos no lo hicieron en ese momento tanto por la parte religiosa, sino por la parte de salirse, la parte política, dividirse de ahí. De una u otra manera fue aprovechado por ellos, ¿sí? Aprovecharon la oportunidad Sí. para tener esa libertad también, porque es que Roma tenía mucho control. Sí, claro. Roma tenía muchísimo Por control medio de la religión. a causa de la religión. Es que realmente el poder de la religión no ha sido tanto lo que representa Dios sobre el pueblo, sino realmente es el poder político de la religión. Recordemos que todo esto lo llaman actualmente, o sea, desde la antigüedad y ahora lo llamaban como bulas papales, ¿no? Eso existe y eso es lo que existe hoy realmente. Ahí es donde están todas esas cosas que ellos definen para nuestro día del día de hoy. Yo me puse como a analizar un poco y averiguar un poco qué era lo que estaba pasando en la actualidad. Con gran desconcierto encontré varias cosas. Una de ellas, que la iglesia de la actualidad no conoce de dónde viene toda esta historia. Y yo creo que estamos llamados a compartirla. ¿Con quiénes? No a nivel de maestro ni de enseñanza, pero sí a nuestros hijos, a nuestra familia. Usted tiene que saber cuáles son sus raíces, qué es lo que está pasando y qué es lo que tiene que
dejar como un legado a través de los años. Y realmente, si usted le pregunta, usted puede voltearse a este momento al que está al lado suyo y decirle, ¿usted sabe que la reforma protestante? No lo sabe. Eso fue un desconcierto con que me encontré. Después de 500 años, pocas personas en la vida actual y social conocen este tema. Tal vez los que los conocen son los más estudiados, tal vez los teólogos, pero no es un tema del diario vivir, y sí es importante vivirlo. ¿Por qué? Nosotros en el tema de alabanza, como comentaba mi esposo, estudiamos este tema y encontramos algo, que gran parte de la adoración y de la alabanza, como la practicamos hoy, actualmente, de cómo son los himnos, de cómo son los coros, de cómo es la adoración cantada que sale de las escrituras, fue gracias a la reforma. Por eso lo hacemos así. Muchos creemos que es porque abrimos la Biblia y ahí están las canciones. No, era prohibido hacerlo. Y otro tema que encontré con gran desconcierto, la verdad, es que 503 años que ha pasado de la reforma, y hay una agenda muy relevante, una agenda muy apretada con respecto al tema del protestantismo. Y es un tema de actualidad. O sea, la ignorancia de muchos ha hecho que el protestantismo desaparezca y ha dado inicio a algo nuevo, que es lo que llamamos el ecumenismo. Y este tema es un tema bien complejo para muchos lo toman de una manera jovial, pero muchos no conocen los términos. Y cuando esto se empieza a crear este nuevo movimiento, esta nueva reconciliación, esto viene más o menos desde 1948, pero al cumplir los 500 años de la Reforma se empieza a afirmar este movimiento y afirmar. ¿Qué hacen? Hacen que desaparezca el protestantismo, y todo el mundo dice, sí, claro, qué bueno, ¿verdad? Toda la parte protestante desaparece, pero detrás de eso hay una letra muy pequeñita que quieren hacer desaparecer la Reforma, y eso es lo que usted y yo no podemos dejar que desaparezca, la Reforma. Amén. No hay que dejarnos confundir. El protestantismo no es un movimiento que sea igual a revolución, de ninguna manera. El protestantismo lo que hace es protestar aquellas cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. El ecumenismo nace como un nuevo movimiento donde hay igualdad, donde hay amigabilidad, donde hay reconciliación entre los protestantes y los de la iglesia primitiva, de alguna manera. Pero realmente lo hicieron solo entre ellos. Solo entre ellos. Porque nadie conoce este tema. La iglesia cristiana, la iglesia no lo conoce. Que es una iglesia fuerte, es una iglesia viva, la iglesia de Jesucristo. Amén. En ningún momento ha llegado a ese acuerdo que Roma le está llamando ecumenismo. Entonces, ¿qué encontré? Bueno, y hemos encontrado que si han pasado todos estos temas, que por falta de conocimiento de nosotros se han creado nuevos movimientos que, sin tener en cuenta como tal el pueblo de Dios, lo que llamamos hoy, lo que somos nosotros, el cristianismo, nos hayan querido confundir. Y esto es porque, sencillamente por una cosa, porque ellos no están interesados en que se conozca la verdad. Y estas posturas, este ecumenismo, todo este grupo, no tiene en cuenta las 95 tesis, ni siquiera de Martín Lutero. Quieren sacarla. Entonces, yo le invito a usted que usted pueda estar atento de estos temas, que usted pueda compartir estos temas, que usted pueda enseñar a su familia, a sus hijos, dejar un legado. Martín Lutero lo que quiso fue hacer un legado. Él quiso influenciar a otros quienes, a otros que entendieron estas posturas y que hasta el día de hoy han traído el conocimiento y han defendido esta palabra, esta fe, la escritura. Entonces yo le invito en esta tarde que usted tenga en cuenta esto, que usted no deje este tema ahí en el tintero, sino que usted lo pueda llevar a su familia y a sus amigos, a su iglesia, a su congregación. Si usted es pastor, enséñelo sin miedo. Si usted en su familia, si su ministerio, con sus amigos, compartan. Eso fue lo que quisimos hacer esta tarde. Bueno, yo quiero despedirme, darle las gracias a ustedes que quisieron venir a compartir. A usted, mi pastora, muchísimas gracias por invitarnos, muy amable. Esto es un tema de interés donde participamos todos. Como familia, como iglesia, como individuos. Entonces lo quiero invitar a usted, que usted invite a los suyos y pueda participar. Recuerden que esto es blessing, que es por la gracia de Dios, y quien estuvo con ustedes, pastora Malady Gaitán, pastor Freddy Calderón, Sneider y Anita, todos sirviendo
para la gloria de Dios hasta el día que Él venga por nosotros. Amén. 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 Dios les bendiga. Bendiciones. Feliz día. Bendiciones.